Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando al futbolista que ven en pantalla. Quizás muchos no lo conozcan, otros sí. Nos estamos refiriendo a Flavián Londoño Bedoya. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque ante lo que parece una escasez de delanteros en River, teniendo en cuenta algunas situaciones que se han dado en este mercado de pases, también dependiendo de la recuperación, por ejemplo, de Matías Suárez, hay que ver con esa actitud con cuántos atacantes podrá contar Marcelo Gallardo en este semestre, pero lo que es seguro es que el atacante colombiano que se desempeñó durante todo el 2021 en la reserva formó parte de la pretemporada y el muñeco le tiene una fe bárbara como para que sea uno de los futbolistas que exploten definitivamente en este 2022. Es verdad, casi con seguridad no va a jugar tantos compromisos, por lo menos hasta que se le abra un hueco por alguna lesión o suspensión de alguno de sus compañeros, pero aún así Gallardo lo tiene muy bien visto como para que a partir de este año empiece a tomar ese ritmo necesario como para que en un futuro se convierta sin lugar a dudas en uno de los mejores jugadores del plantel de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del futbolista en cuestión. Tiene 21 años, es categoría 2000, estará cumpliendo los 22 a mediados de este año y lo más probable es que si no logra tener quizás continuidad justamente durante esta temporada, se vaya a tener que ir a préstamo porque no va a poder seguir jugando en reserva ya con esa edad avanzada, por lo que sí o sí Gallardo deberá darle el lugar, como él mismo ha mencionado en varias oportunidades, y el futbolista deberá responderle dentro del campo de juego. Nació en Ebéjico, en Antioquia, provincia de Colombia. Fue el centrodelantero de la reserva de River durante todo el 2021 con un muy buen rendimiento. ¿Cómo llegó al club? Con 17 años, Gustavo Fermani, ex director técnico de la reserva, recordemos que formaba dupla junto con Juan José Barrelli, lo vio en su tierra natal y se lo trajo al Millonario. Desde el 2018 que Londoño Bedoya está en Núñez y producto de haber pasado más de 30 meses viviendo en el país y formando parte de las categorías menores del Millonario, no ocupará cupo de extranjero en el momento, por ejemplo, que el muñeco decida utilizarlo. Siempre hay problemas con la posibilidad de que algún futbolista surgido de las divisiones inferiores ocupe cupo, pero en este caso por suerte no será así, así que el muñeco no tendrá ningún impedimento en utilizarlo cuando tenga ganas. El delantero firmó su contrato el año pasado hasta finales del 2024, más precisamente hasta el 31 de diciembre de ese año, y su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros, que aumenta a 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Esto quiere decir que River lo tiene como un proyecto a futuro bastante importante, y más allá de que pueda llegar a irse a préstamo en algún momento, porque esto siempre sucede si es que el jugador no tiene la regularidad y la continuidad suficiente en el club, la realidad es que River lo piensa como un futbolista que pueda llegar a ser titular en el conjunto del muñeco en un par de temporadas. Ojalá que pueda suceder algo parecido a lo que le pasó a Julián Álvarez, que empezó yendo muy pero muy de a poco. La diferencia quizás es que Julián era más joven en el momento en el que le tocó debutar, porque tan solo tenía 18 años, mientras que el colombiano todavía no ha jugado en primera división y ya tiene 21, y si no lo hace en este semestre, ya a partir de la segunda mitad de este 2022 va a cumplir justamente 22 años, por lo que, y como mencioné, sí o sí necesita tener esa continuidad necesaria durante estos primeros 6 meses. Gallardo se la va a dar seguramente por la falta de delanteros que hay en el plantel y también porque hay algunas circunstancias que puedan hacer que tenga que jugar quizás con un equipo alternativo, y ahí es donde el futbolista nacido en Colombia deberá sí o sí aprovechar su oportunidad. Si nos enfocamos un poco más en su rendimiento y su nivel y también sus características dentro del campo de juego, ha tenido un muy buen 2021, sobre todo un primer semestre sensacional. En el momento en el que volvió el fútbol en la reserva, después del parate por la pandemia de coronavirus, recordemos que el fútbol total se paró en marzo del 2020 y que si bien el fútbol de primera regresó 6 meses después, en septiembre, la realidad es que el de la reserva justamente se paró 11 meses, y así como todas las categorías juveniles, por lo que hubo una gran pérdida de continuidad para estos jugadores que podrían haber sumado más minutos e inclusive debutar antes. Sin embargo, Londoño Bedoya no desaprovechó el momento en el que le tocó regresar y fue fundamental en ese equipo que no pudo salir campeón, llegó a semifinales, cayó ante Sarmiento, pero
hecho, el colombiano fue el goleador de aquel torneo y hasta el momento en el que se lesionó y posteriormente le agarró COVID junto con el resto del plantel, cuando sucedió lo del brote a mediados de mayo, tuvo un rendimiento sensacional, hasta ese entonces marcando goles de todos los estilos, porque si bien es un centrodelantero de área, un jugador que puede moverse entre los dos centrales, también sabe jugar afuera de ella y moverse por los costados. Es un futbolista con mucha versatilidad y es por eso que me parece que en el actual plantel de River encajaría muy bien, inclusive compartiendo delantera, por ejemplo, con Julián Álvarez, o en el caso de jugar con el equipo alternativo con Brian Romero. En la segunda mitad del 2021 y luego de firmar su primer contrato como jugador profesional, lamentablemente una serie de lesiones constantes no le permitieron volver a agarrar ritmo. Sufrió 4 lesiones musculares en los últimos 6 meses que justamente, como dije, no le permitieron alcanzar nuevamente ese nivel, más allá de que en algunos partidos en los que sí pudo jugar fue bastante importante, pero sobre el final tuvo que formar parte del banco de los suplentes y únicamente jugar algunos minutos por miedo a que volviera a reincidir en estas lesiones que ya le venían trayendo bastantes problemas desde mitad de año, o mejor dicho, desde que se lesionó por primera vez, que fue en el final del primer semestre, justo antes de que le agarrara COVID. Es por eso que pudo, por suerte, después de descansar un tiempo, realizar la pretemporada con el plantel de primera con total normalidad. Jugó algunos momentos en los amistosos, no en los que se disputaron en el Estadio Monumental contra Platense y frente a Tristán Suárez, pero sí en otros en los que el equipo hizo fútbol informal, tanto en el River Camp como en el Estadio Monumental. Y es por eso que ahora esperará su oportunidad, casi con seguridad, en un principio afuera de la lista de concentrados, pero de a poco, y cuando inicie la doble o triple competencia, Gallardo, que le tiene mucha fe, no tendrá otra opción que recurrir a él. Ya sin Federico Girotti en el plantel vendido a Talleres de Córdoba en $2 millones por el 50% del pase, Londoño Bedoya pasa a ser el delantero de las inferiores con más futuro y próximo a tener más recorrida en primera división. De hecho, no fue únicamente Girotti el atacante que se fue en este mercado de pases, sino que Agustín Fontana y también podemos sumar a Carlos Sauski se terminaron despidiendo del Millonario en este último periodo de transferencias, por lo que esto le abre una gran puerta al futbolista nacido en Colombia para empezar a tener más minutos y finalmente ganar esa continuidad necesaria y hacer su debut en la máxima categoría del Millonario. Formó parte el año pasado de la lista de buena fe de la Copa Libertadores. De hecho, en el momento en el que Gallardo armó la nómina definitiva, había solamente 4 jugadores que no habían debutado en la primera división con River. Uno de ellos era Franco Petrolli, el arquero, que no llegó a debutar obviamente y todavía no lo ha hecho. El otro era Tomás Lecanda, defensor central, que sí pudo jugar aquel partido recordado contra Independiente Santa Fe y posteriormente también lo hizo contra Fluminense. Felipe Peña Viafore, que es el que más jugó de todos, porque además de hacer su debut en el compromiso recién mencionado ante el conjunto colombiano, tuvo bastante continuidad en el segundo semestre hasta que se rompieron los ligamentos. Y el cuarto y último fue Flavián Londoño Bedoya, que si no se hubiera contagiado de la enfermedad durante finales de ese mayo, seguramente, y debido a la gran cantidad de casos de COVID que tuvo River en aquel entonces, hubiera también hecho su debut en ese partido por competencia internacional. Con 21 años debería sí o sí debutar en la primera de River de este 2022, porque de no hacerlo, como dije, lo más seguro es que se vaya cedido, porque la realidad es que ningún futbolista con 22 años, que los cumplirá en junio de este año, no puede seguir en la reserva. De hecho, Gallardo a los más grandes de la tercera división ya les ha dicho que se vayan a préstamo y muchos lo han hecho. Tomás Gutiérrez se fue, Tomás Castro Ponce se fue, Tomás Galván también. Todos estos jugadores han decidido irse cedidos porque necesitaban continuidad en primera división. En el caso de Londoño Bedoya, Gallardo lo tiene muy pero muy en cuenta, además por la falta de delanteros. Hoy solo están Julián Álvarez y Brian Romero. Hay que ver si River decide contratar otro atacante. Por lo menos cuando estoy haciendo este vídeo, ellos son los únicos 2 delanteros disponibles, además de obviamente Flavián Londoño Bedoya, porque Matías Suárez todavía sigue recuperándose y además porque Benjamín Roheiser está colgado a causa de no haber renovado su vínculo. Ojalá que sea un buen año para el colombiano y deberá demostrarlo cuando le toque jugar. Bueno, para cerrar y dar mi opinión con respecto a este futbolista, está claro que Gallardo, por la falta de atacantes, deberá darle quizás un poco más de lugar
a los pibes de la reserva, por lo menos en la zona ofensiva del equipo, porque también está claro que tanto en el mediocampo como en la defensa todo parece estar cubierto. Pero por ejemplo en el arco se fueron Lux y Bologna, quedó Armani y el muñeco ha decidido quedarse con los juveniles del club, con Centurión y con Petroli. En la delantera veremos si en definitiva pasa lo mismo. Cuando lo dije antes, cuando estoy haciendo este video todavía no ha llegado ningún otro atacante, pero no se descarta porque River puede incorporar a alguien más si es que transfiere a algún futbolista al fútbol del exterior. Así que veremos en definitiva si Londoño Bedoya se asoma como el tercer delantero del plantel o el cuarto en el momento en el que Suárez esté recuperado, y de ser así deberá sí o sí aprovechar sus chances, porque no le quedará otra que mostrarse de manera correcta dentro del campo de juego para que Gallardo lo pueda tener en cuenta, sobre todo en las competencias futuras, y que sea uno de los delanteros de River con más proyección de cara a los próximos años. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.